Buenas noches, hemos iniciado nuestro seminario de finanzas. Ya les voy a compartir la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Y el tema de hoy se llama... ¿Qué pasó acá? Es que tengo aquí una cosita. Ya, listo. ¿Ahí están viendo bien la pantalla? Manito arriba. Ok. Listo, la charla de hoy se denomina Libertad Financiera. Pues no, es una charla corta, pero sustanciosa y porque quiero que al final tengamos un tiempito para orar, para que haya también esa libertad en nuestras finanzas. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, dice Malaquías 3:11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Habíamos hablado ya en nuestra primera charla acerca de que, bueno, digamos, en esos tiempos, en los tiempos antiguos, la economía estaba basada pues, en cosas más elementales, ¿no? Lo que estaba a la mano. En este caso, el campo. eh, y estábamos mirando cómo Dios nos decía en esa palabra que estuviéramos al tanto del estado de las ovejas, ¿no? Entonces eso hace referencia a precisamente a nuestra economía, que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios como mayordomos de nuestra área financiera. Permítame que entro aquí, Olquita, listo. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de ser mayordomos, ¿sí? Y el propósito, pues, de estas enseñanzas es que no se trata tanto de hablar de enriquecernos porque sí, o simplemente ver las finanzas como algo de forma egoísta, sino que hay un propósito y que hay también un trasfondo espiritual. Entonces yo quiero que veamos, entendamos que detrás de eso, detrás de las finanzas y detrás de todo lo que pasa en nuestras vidas también hay lo que algunos llaman la cuarta dimensión, ¿no? Esa dimensión de la fe, esa dimensión espiritual, en donde pues está Dios, está los ángeles, está el reino de los cielos, pero también hay un opositor, ¿no? Hay un enemigo eh, que en este caso dice la palabra, en esta palabra lo denomina el devorador, ¿sí? En ocasiones hay personas que de forma inexplicable no entienden por qué, pero como que el dinero se esfuma, ¿no? Emprenden un negocio, las cosas no salen, de pronto entra un dinero, pero entra por una puerta y sale por la otra, ¿no? Y hay personas que no entienden el por qué. Muchas veces sí, se trata tal vez de pronto de falta de conocimiento, pero en ocasiones también tiene que ver con que el enemigo puede estar robando ese dinero. Entonces vamos a mirar varios aspectos que involucran como esta confrontación espiritual. Bueno, primero lo que estoy diciendo, ¿no? El enemigo busca robar nuestras finanzas. Dice la palabra en Juan 10:10, ese famoso versículo que dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, veamos que Dios es un Dios que tiene pensamientos de abundancia. Habíamos hablado también de que Dios tiene los mejores pensamientos y los mejores deseos acerca de nosotros, pero realmente vemos que estos son tiempos complicados, que son tiempos de escasez, ¿sí? De hecho, más o menos por esta época, eh, ustedes se acordarán que tuvimos un tiempo sí, ya hace un año, ¿no? Que hicimos nuestra lunada, ¿okay? Hicimos una lunada y algo muy curioso fue, algo que compartíamos era que una palabra pues profética o un sueño profético que se habló en ese momento, que vendrían tiempos de pobreza, ¿sí? Yo sé que obviamente pues uno dice, no, pero un cristiano no debería hablar así, ¿no? Es que vienen tiempos de pobreza, pero los profetas en la antigüedad decían la verdad, ¿no? De hecho, las profecías muchas veces no nos van a gustar.
muchas profecías del Antiguo Testamento, incluso el Apocalipsis, son de tribulación, de tiempos difíciles. Entonces no debemos tenerle miedo como cristianos a las dificultades, porque si quieren, examinen la Biblia y pues todos sabemos que hay esa confrontación, ¿no? De que hay tiempos de prosperidad, pero que también hay tiempos de prueba, de escasez, de hambre. Y el cristiano no debe ser ajeno a este tipo de situaciones. Entonces, el año pasado hablábamos de eso. Desafortunadamente, la charla del año pasado hablamos de eso. Hablábamos también de los terrenos, ¿no? Que habían terrenos estériles, que habían terrenos eh, prósperos o fértiles y que Dios nos quería eh, hacer que nuestros corazones fueran pues librados de toda aspereza, de todo insecto, de todo aquello que estuviera dañando el terreno al cual Dios quería, el cual Dios quiere preparar para bendecir, para que demos que frutos, como dice la palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Bueno, entonces tengamos claro este punto. La prioridad del enemigo, la intención del corazón, si se puede hablar de corazón, la intención del enemigo es de hurtar, ¿no? De robar. Como les decía ahorita en la introducción, pueden haber situaciones donde el dinero se puede escapar de nuestras manos. ¿Qué situaciones o qué cosas puede utilizar el enemigo para robar nuestro dinero? Puede ser, por ejemplo, la enfermedad, ¿sí? ¿Cuántas familias no han luchado por años de pronto con la enfermedad? De pronto de un miembro de sus familias que ha estado enfermo, que ha luchado con una enfermedad que es permanente, que son años y años de pronto pagando una medicina, hospitales, cosas, situaciones que son tribulaciones, ¿no? Que simplemente no podemos necesariamente decir, no, es que es el enemigo. Pues sí, puede ser situaciones que a veces no tienen sentido, pero simplemente están allí robando las finanzas, ¿sí? Hay situaciones que sí, sabemos, como dice la palabra, que hay enfermedades que son propiciadas por el mismo enemigo. Y vemos cómo Jesús sanó a varias personas que estaban con ese yugo de enfermedad por muchos años, ¿no? Ahí vemos como ese hombre que tenía esa joroba por muchos años, la mujer de flujo de sangre y que tenía esa dolencia por mucho tiempo. Y que dice la palabra que había pagado incluso a médicos, ¿no? Fue a médicos y que ninguno le logró dar la solución. También puede ser desempleo. Y aquí estamos hablando también de situaciones crónicas. ¿Cuántas personas dicen, no, es que yo llevo pasando hojas de vida ya un año, 2 años y nada, o como que no hay esa estabilidad en el área de las finanzas? Una deuda, ¿no? Una deuda es como un peso, ¿no? A veces, ¿cuántas personas hasta ni siquiera pueden dormir por causa de las deudas? Yo recuerdo una oportunidad que pues yo tenía, la verdad era que tenía, pues no tenía muchos ingresos, mis ingresos eran muy limitados, pero pues me acuerdo que adquirí una tarjeta de crédito. Entonces, pues sí, al principio, bueno, ya me acuerdo por qué. Tenía un trabajo bastante limitado, pero me dio por estudiar o hice mi especialización, ¿no? Entonces, de una manera muy precaria empecé a pagar esas cuotas de la universidad, pero resulta que, bueno, finalmente me colgué y eso sí, para cobrar sí son buenos, ¿no? Los bancos. Y que a financiar, no, y sí, era una empresa de cobranzas y de una vez, o sea, yo sentí como una opresión, yo sentí como, nunca me ha pasado eso, ¿no? De que me cobraran y que, bueno, que para evitar que lo reportemos, que no sé qué, entonces vamos a financiar la deuda, que no sé qué. Y yo dije, esta gente para la hora de ofrecer los productos son felices y sonríen y todo, pero a la hora de cobrar, tenaz, ¿no? Y uno puede verse oprimido por ese tipo de deudas, por la parte financiera. Puede pasar incluso con estafas, ¿no? Ahorita que estábamos hablando hace poco, ¿no? Estábamos hablando por el chat de esas estafas de gente que llama por el celular y te quiere engañar o no, que usted se gana un premio y, en fin, te quieren, no hayan la forma de robarte. Incluso, bueno, obviamente el robo clásico, lo que ahorita llaman el fleteo, bueno, hay muchas formas directas como el enemigo quiere también robarnos, ¿no? A través de la delincuencia. Y también a veces hacer malos negocios.
a los negocios. Incluso a veces puede pasar incluso hasta con la misma familia, ¿no? Uno hizo no, que, un negocio con un tío, que no sé qué, que préstele, que no sé qué, y esa plática se perdió. Entonces, eh, eso puede pasar. Y también crisis familiares, por ejemplo, el divorcio. El divorcio en un hogar puede traer bastante, desafortunadamente puede traer crisis también de escasez, ¿no? Porque a veces el divorcio también es causado por la infidelidad. Entonces, todo ese tipo de situaciones puede traer la escasez a las familias, a las vidas. Y entonces vemos que sí, ocasionalmente el enemigo, bueno, en todas esas situaciones el enemigo pues está buscando robar. La causa puede ser incluso nuestro propio pecado, nuestra propia ignorancia. La causa a veces puede ser que Dios lo permite, sí es cierto, Dios puede permitir esa prueba, ahorita lo vamos a mirar. Y a veces hay causas que ni idea, ¿no? Tenemos que preguntarle a Dios sabiduría y revelación para saber por qué está pasando esta situación, esta crisis financiera. Bueno, miremos el siguiente aspecto. Bueno, entonces primero estamos hablando de que estamos en medio de una confrontación espiritual. Aquí quiero remitirme a Éxodo 8, el pasaje de las plagas de Egipto. Cuando hay esa confrontación, pienso que es uno de los pasajes más evidentes de confrontación abierta, ¿no? Una guerra impresionante, así como esta imagen que vemos ahí, un ajedrez, eh, en donde es como ese juego de fichas, ¿no? No es algo estratégico, es algo que se da poco a poco. No vemos una confrontación abierta en donde es, en una batalla de un día el enemigo fue derrotado. No, vemos que ocurrieron cuántas plagas, 10 plagas, ¿no? Espérate que aquí viene Raúl. Oh, me salgo un momentico para que entre Raúl. Ya. Bueno, listo. Entonces estamos hablando de que estamos en medio de una confrontación espiritual y vemos como así como una partida de ajedrez. Dios fue muy estratégico en su batalla, en su guerra contra el enemigo que estaba oprimiendo al pueblo de Israel, concretamente, bueno, el pueblo egipcio, que a la cabeza del faraón, ¿no? Entonces vemos que aquí hay una confrontación espiritual que podemos extrapolar a la actualidad, que podemos analizar, y pero obviamente vista desde una perspectiva espiritual. Dice Éxodo 8, entonces Jehová dijo a Moisés, creo que es el verso 1, sí, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese es el primer paso también hacia la libertad financiera, si lo aplicamos, porque Egipto es el lugar de esclavitud, es un lugar de opresión. En muchas ocasiones yo he escuchado mensajes en donde se habla también de Egipto como situaciones que te sacan a ti de la presencia de Dios. Incluso un trabajo te puede esclavizar, o sea, eso es todo aquello que te esclavice, que te limite, que roba tu tiempo. Y aunque tú digas, no, pero es que pues yo estoy haciendo dinero, ¿no? En ese trabajo. Y los israelitas decían, no, pero es que en Egipto, pues ahí teníamos comidita, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando empezaron a dar vueltas en el desierto? Ellos dijeron, no, pero es que en el desierto yo tenía comida, yo estaba chévere. Resulta que pues que uno se acomoda a Egipto, ¿sí? Es chévere, chévere estar en Egipto, entre comillas, pues hablándolo por lo menos en términos de que hay cierto nivel de provisión en Egipto, ¿sí? Pero hay algo, hay una característica principal de Egipto y es esclavitud, ¿sí? El trabajo no puede ser nunca, no puede hacer que tú te esclavices y que tú simplemente haya un desequilibrio en tu vida y no tengas tiempo para nada más. Tú tienes que tener tiempo para vivir, tienes que tener tiempo, como nos enseña el pastor, para disfrutar la vida, ¿no? También la vez pasada hablábamos de eso, las finanzas son para disfrutarlas, no solamente ahorrar y ahorrar y me morí y alguien más se quedó con la plata de la herencia y ya, no, se trata también de disfrutar aquello que Dios nos está dando. También es algo que nos puede oprimir. La escasez también es una forma de opresión, ¿no? Y Dios quería que su pueblo saliera. Obviamente sabemos que hay un propósito mucho más grande de esa salida, pero bueno, hoy estamos enfocándolo en la parte de las finanzas. Entonces,
¿Qué significa salir de Egipto? Significa renunciar a esos esquemas antiguos. Eso también implica una renovación de nuestra mente. Porque a veces la publicidad nos vende muchas cosas, ¿no? La publicidad nos dice, tienes que tener este carro, tienes que tener esta marca de ropa, tienes que tener este celular, el último celular, ¿no? ¿Cuántas personas aún todavía están pagando la cuota del celular? En su tarjeta de crédito aparece ahí la última cuota del celular. Incluso bueno, distintos tipos de afiliaciones. Ahorita todo tiene uno que afiliarse, incluso para leer el periódico ya tiene que afiliarse. A mí me gusta mucho leer El Tiempo, por ejemplo, y ya no puedo leer casi nada porque no, ya leyó los artículos que podía leer, ahora tiene que suscribirse. Netflix, suscríbase. Que ya todo el mundo, esta semana, suscríbase. Win Sports para ver fútbol, entonces todo el mundo quiere que uno se suscriba, todo el mundo quiere sacar dinero. Y eso también puede ser una forma de Egipto, ¿no? De que tú te vuelvas esclavo de pagar muchas cosas. El materialismo, la competencia desleal, lo que hablábamos antes, la trampa, la deshonestidad, incluso ser tacaño o tener la mentalidad de escasez, ¿no? Todo eso significa, pueden ser como el Egipto mental, ¿no? Entonces lo primero que Dios quiere es que, como dice la palabra en Romanos 12, que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestra forma de pensar. Y eso también significa salir de la esclavitud de pensamientos equivocados. Entonces, para nosotros prosperar, pues necesitamos ir y pues cambiar nuestra forma de pensar y permitir que la palabra renueve nuestro pensamiento. Sigamos. Es necesario batallar por nuestras finanzas desde la dimensión espiritual con la guía del Espíritu Santo. Aquí en este versículo dice, Jehová dijo a Moisés, ¿sí? Moisés no hacía las cosas por iniciativa propia. Moisés, de pronto él lo intentó. Sabemos que Moisés lo intentó y no le funcionó, ¿se acuerdan? Al principio de su ministerio, como asesinó a un soldado creyendo que servía y agradaba a Dios, pero ups, le fue mal, le tocó escaparse, irse al desierto. Y ya en la segunda ocasión en donde tiene esa confrontación, Dios ya lo envió a un lugar de privilegio, ¿no? Ya directamente a confrontarse a un nivel alto, directamente con el faraón. Pero ya estaba siendo guiado por Dios. Dios le decía paso a paso lo que tenía que hacer. Moisés no daba pasos en falso, Moisés no se lanzó ahí. No, vamos a armar aquí un mini ejército y vámonos todos con espadas, o no, vamos a contratar un espía y que asesine al faraón en secreto. No, él no se inventó nada de eso. Él se dejó guiar por la estrategia de Dios, y en nuestro caso nosotros tenemos es que buscar la guianza del Espíritu Santo en oración para saber qué hacer con nuestras finanzas, ¿sí? Señor, dame un trabajo. Señor, ¿qué hago? ¿Será que empiezo con una empresa? ¿Sí? A mí me ha pasado, por ejemplo, en estos días, y es casualmente, este seminario ha sido de bendición, ha sido algo profético, porque me han empezado a llegar una cantidad de clases impresionante, ¿sí? Y ya tengo la agenda repleta ya de clases, y Dios ha sido fiel. Entonces, vean que Dios, es mejor hacer las cosas con la guianza del Espíritu Santo. También otro aspecto de Éxodo es que Dios, y quiero que veamos, es que Dios permitió las plagas porque eso hacía parte de la estrategia de guerra, ¿sí? Veamos que las plagas llegaron también de parte de Dios, ¿no? Y a veces, como pasa en las batallas, a veces puede ocurrir que haya daños colaterales, ¿no? En medio de ese cruce de balas pueden morir soldados en medio del fuego cruzado, lo que llaman el fuego cruzado. Y pues ustedes imagínense, en medio de esas plagas, pues estaban los egipcios, pero también estaba el pueblo de Israel, ¿no? Cuando, por ejemplo, el agua se convirtió en sangre, pues eso fue todo el río el que fue afectado. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó en ese momento con el pueblo de Israel? Pues el pueblo de Israel también estaba en medio del fuego cruzado, pero el pueblo estaba siendo protegido por Dios.
¿sí? Yo no sé, digamos, en el caso del agua, bueno, hay detalles que no sabemos, pero voy a poner un ejemplo, que Moisés les dijo, mire, vamos a hacer esto, entonces llenen altos baldes de agua porque va a haber escasez de agua, ¿sí? Entonces ellos previnieron y tomaron agua o ahorraron agua antes de. Por ejemplo, ese tipo de cosas puede hacer Dios en nuestras vidas. Dios nos puede advertir del peligro, ¿sí? Dios nos puede advertir de que algo viene. ¿Para qué? Para que estemos listos, para que desarrollemos estrategias y cuando venga la prueba estemos listos. Por eso debemos ser sensibles a su voz, ¿sí? Para saber qué hacer en cada situación. Y Dios nos va a librar del mal. Por eso dice, todos los días debemos orar para que Dios nos libre del mal. Bueno, otro aspecto, no debemos subestimar al enemigo. Dice Éxodo 8:7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Más adelante dice, viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Algo que tenemos que tener en claro en medio de esta lucha por conquistar la tierra prometida en nuestra área financiera es que el enemigo no va a ceder el terreno con facilidad. ¿Sí? Vamos a enfrentarnos a un faraón, al hombre fuerte, también como dice el Nuevo Testamento, el hombre fuerte. Hay hombres fuertes en distintas áreas de nuestra vida que pueden impedir que haya esa libertad financiera. Puede ser un esquema de nuestra mente, puede ser muchas veces un pensamiento que viene a través de pronto de nuestra familia. De pronto tu papá, tu mamá alguna vez te dijo, no, pero usted no sirve para eso, usted no es tan bueno. Incluso cuántas personas, una persona autoridad le dijo, no, es que usted es bruto, usted es tonto, usted no tiene esa capacidad, dedíquese a otra cosa. Eso puede ser un hombre fuerte, eso puede ser un faraón mental que está impidiendo que conquistemos el terreno. También tenemos que ver que el enemigo tiene poder y puede resistir por un tiempo. Ahí vemos a esos sacerdotes de Egipto, los hechiceros, que ellos también imitaban ciertas cosas que hacía Moisés, ¿no? Cuando Moisés tomó la vara, se convirtió en serpiente, ellos hicieron lo mismo. Ellos también iban como, entre comillas, como imitando los mismos trucos, digámoslo así. Obviamente sabemos que no eran trucos, pero los enemigos también podían hacer eso y veamos el nivel de confrontación. Y eso pasa también en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos, el solo hecho de que decidimos ver este seminario, ya el enemigo se levantó y dijo, no, yo no quiero que mi hijo y mi hija vayan a prosperar. Y ya está planeando una estrategia para que tú no prosperes. Y va a resistir, ¿sí? Pero Dios te va a guiar, así como lo hizo Moisés, de paso a paso. Dice que cada plaga fue un paso a paso de Dios para doblegar al enemigo, ¿sí? ¿Cómo doblegar al enemigo en 10 pasos? Ese es como otro título que le podríamos dar a esa historia. ¿Cómo doblegar al enemigo en 10 pasos? Y así lo hizo Dios con paciencia, ¿sí? Porque sabía que el corazón, y bueno, Dios también lo permitió, porque al final de cuentas, pues toda la gloria es para Él. Y Él quería enseñar también a la humanidad una lección y una demostración de su poder y su gloria a través de esta hazaña, pues que fue superar las plagas y salir de Egipto. Bueno, de manera que como conclusión, la bendición financiera no va a llegar de forma instantánea. Y ya cerrando nuestro tema y se pasa el tiempo a toda, Dios nos libra de la maldición. El Señor dice, Joel 2:25, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Bueno, en ocasiones, como les dije, Dios también puede permitir, y también como lo estamos viendo con las plagas, en su soberanía puede permitir espérate que aquí sale un letrerito, ya. Dios puede permitir las dificultades también, ¿no? Por diferentes razones. Como les dije, por ejemplo, puede haber ruina por consecuencias de malas decisiones, pecado e incluso maldiciones generacionales. Este saltamontes que vemos ahí, o también la palabra, son muy parecidos, ¿no? Todas esas especies de insectos, las langostas, todo eso. Todo este tipo
son plagas, ¿no? Sabemos cómo las langostas pueden devorar campos enteros en cuestión de horas, ¿no? Es impresionante. Por ejemplo, también la palabra habla de la plaga de las langostas, y eso tiene un significado, un trasfondo espiritual. Yo en una ocasión, de pronto a algunos les he comentado, tuve un sueño alusivo. Yo recuerdo que en una ocasión mi mamá, mis papás tienen un apartamento y estaban, pues querían arrendarlo. Y yo, bueno, mi mamá me contó, no, lo que pasa es que vamos a arrendarle a un sastre y que él va a pagar 3 meses de adelantado. Pero resulta que como que alguien le hizo el comentario y pues dio como malas referencias de ese sastre. Entonces yo le dije, mamá, no lo arriende, ¿sí? No lo arriende, no lo arriende, no se meta en esa. Si ya escuchó malas referencias, listo. No, pero es que se necesita la plata ya y es que tenemos que pagar no sé qué, que los uniformes de mis sobrinos, ¿no? O sea, los nietos, que hay que ayudarles con el colegio, bueno, en fin. Yo le dije a mi mamá, no se meta ahí. Bueno, finalmente dejaron meter al saltamontes a la casa, a ese apartamento. Después, bueno, después de un tiempo empezó a colgarse en el pago. Eh, Después, hasta al tipo hasta le cortaron los servicios. Eso fue, ya el tipo ya ni hablaba, hasta grosero. Bueno, eso fue un chicharrón. Pero yo recuerdo que yo tuve un sueño y yo veía cómo ese apartamento estaba, en el sueño yo veía cómo ese apartamento estaba como en ruinas, así como esta imagen que les mostré. Así, que se hizo la imagen. Así, ¿no? Así yo veía el apartamento que estaba como así, como desocupado, como desvencijado, como en mal estado estaba el apartamento. Y lo curioso es que yo o sea, en un apartamento pues es raro ver, pero yo vi que sobre el piso habían insectos, habían así, langostas como esta de la foto. ¿Sí? En un apartamento pues raro, ¿no? Pero yo entendí algo y yo me acordé de este pasaje. Dice que les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. De hecho, vemos que también son como diferentes versiones también o etapas, ¿no? De ruina, ¿no? Este insecto puede pasar, primero fue una oruga, o pueden ser varias versiones de insectos también que en conclusión devoran y destruyen, ¿no? Consumen todo. Entonces yo veía que efectivamente había un trasfondo espiritual digamos, en el hecho que estuviera este tipo ahí. Y yo pues oré específicamente por eso. Yo reprendí ese espíritu, esa maldición de ese espíritu devorador. Dije, yo reprendo al devorador y toda ruina que haya sobre ese apartamento y lo echo afuera, ¿sí? Que se salga ese tipo, ese ladrón. Y bueno, cosas de Dios. Bueno, obviamente después mis papás contrataron a un abogado y todo, pero bueno, santo remedio, a los 3 meses ese tipo se fue, ¿sí? Se perdió algo de dinero, pero fue comprender de que había un trasfondo espiritual en lo que estaba ocurriendo en ese momento y que efectivamente el diablo estaba robando finanzas. Me llamó la atención esta versión, al final lo escribo aquí, de Malaquías 3:11, la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. ¿Sí? Entonces vean cómo esos insectos tienen como una interpretación eh, espiritual, tiene un trasfondo espiritual y que, y que incluso a veces se puede manifestar en lo real, ¿no? Yo he escuchado testimonios de personas que, de hecho hay un testimonio del pastor, creo que fue Carlos Anacondia, de cómo llegó a un sitio a orar, a predicar, ¿sí? Y el sitio estaba infestado de moscas, ¿no? Y que él cuenta que él reprendió eh, esas moscas y las moscas se fueron, ¿no? Muchas veces esas moscas, o sea, hay manifestaciones físicas que también evidencian la presencia de Satanás en lugares. Entonces, veamos que como todo ese tipo de cosas.
Y pues la mejor evidencia pues está en las plagas, ¿no? Estamos viendo que habla de los piojos, de las langostas, habla de las ranas, todo ese tipo de cosas a veces son evidencias de cosas que están ocurriendo en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual afecta al mundo real. Entonces, a veces puede pasar este tipo de manifestaciones. Pero concretamente, pues Dios nos está guardando es básicamente de lo que representa esos insectos, que es como esa plaga que trae ruina y escasez y que está robando el fruto de nuestro esfuerzo. ¿Ok? Y finalmente la promesa es, todas las naciones los llamarán benditos, porque la tierra será un deleite. Entonces les quiero dejar esta promesa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Entonces, veamos que Dios es un Dios que piensa en función de abundancia, en función de Perdón, provisión. ¿Mire? ¿qué versículo es ese? El 11 es de Joel. ¿Al anterior? El 11 es de Joel. Joel, sí. Joel 2:25, Joel, y 2:25. el 11 el de abajo, El de abajo, el que dice, también es Malaquías 3:11, ¿no? Malaquías 3:11 y 12, sino que les quería mostrar la otra versión, no, que era la versión inicial. gracias. Listo. Espérate que aquí había otra versión. Esta fue el primer verso, que dice que no os destruirá el fruto de la tierra, sino que yo quería mostrar también la parte de que en la nueva traducción viviente hablaba de los insectos. Entonces, por eso me llamó mucho la atención esa versión. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestra transmisión, pero vamos a cerrar después de la grabación, vamos a tener un tiempo de oración, ¿listo? Entonces, gracias a los visitantes a nuestro canal y espero que sigan visitando para más mensajes de edificación. Entonces, aquí cerramos. Listo, espérate. Bueno, entonces vamos a cerrar ya se va a acabar esta sesión, entonces vamos a cerrarla y nos conectamos para la oración, ¿vale? Listo.